Hola a todos. Hoy, después de un vídeo de ilustración, os traigo un vídeo de aguja mágica o punch needle. En este vídeo os voy a enseñar algo nuevo con un bastidor nuevo, ¿vale? Para este trabajo... Uy, este es el nuevo bastidor que vamos a utilizar, que como veis es un bastidor para pintura. Simplemente que el lienzo lo he cortado y lo he grabado en el interior, dejando solo lo que es la estructura, el marco bastidor. Y bueno, hoy os voy a enseñar a hacer este bolso sobre tan chulo. Bueno, quería probar a hacer algo gráfico con lo que es una fuente, eso es muy técnico. Bueno, quería utilizar una frase y hacer palabras en punch needle, porque sé que queda muy bien, pero no sabía hasta qué punto me iba a salir bien. Así que bueno, creo que ha quedado muy chulo. Y como veis, he decidido utilizar esta frase que es wasting my youth, porque creo que mucha gente cuando ve a personas como yo tan jóvenes que se dedican a hacer ganchillo, a hacer a bordar, a hacer aguja mágica, cosas así, piensa que que estamos haciendo algo que es como de señora mayor, de abuela, y nada más lejos de la realidad, porque creo que en realidad los jóvenes deberíamos retomar estas cosas que hacían nuestras madres y nuestras abuelas y llevarlas a un lenguaje más joven y reivindicativo y tal. Así que la verdad es que a mí me encantaría ver a más gente de mi edad haciendo esto, ver a chicos haciendo esto, porque se tiene asumido que es algo muy femenino y muy... No, eso solo lo hacen las mujeres, pero es algo que puede hacer todo el mundo. Y hay un mogollón de hombres que hacen ganchillo, que tejen, que no sé, y lo hacen increíblemente bien. O sea que no es una cosa que sea solo para las mujeres. Ya que me he reivindicado he reivindicado mi opinión respecto a este tema, que esto lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. Así que bueno, si os gusta este tutorial, déjamelo en los comentarios, así sabré que tengo que hacer más. Y bueno, si lo hacéis, por favor, enseñadme lo que hacéis, etiquetadme en Instagram o mandadme una foto por donde podáis. Por cierto, este tipo de bastidor lienzo, lo podéis encontrar en las tiendas de Bellas Artes o en cualquier sitio que vendan lienzos. Creo que incluso en los chinos venden lienzos, pero bueno, ahora mismo no están abiertos. Si tenéis en casa, guay, si no, pues nada, lo hacéis después de la cuarentena. Y tened siempre en cuenta que la parte que os va a salir de resultado es esta, la interior, ¿vale? Como veis, es el tamaño interior. O sea que tengáis en cuenta que el rectángulo interior tiene que tener la medida de lo que queráis hacer. Para esto, por ejemplo, no importa mucho, porque más o menos el tamaño de un sobre, pues bueno, puede variar. Pero por ejemplo, para un cojín que tiene que ser 50 por 50, pues intentad encontrar uno que tenga 50 por 50. También si sois muy mañosos, bueno, si sois apañados, podéis hacerlo vosotros mismos con unos listones de madera. Así que bueno, que se puede hacer en casa. Lo que he hecho es que he cogido un bastidor, un lienzo de pintura. Como podéis ver, es un lienzo para pintura que tenía por casa y que yo no he utilizado ni iba a utilizar. Además está un poco cojo, torcido ya por los años. Y he cortado todo lo que es el interior, como veis. En las esquinas he dado unos piquetes, ¿no? Y he cortado el exceso. Así que lo que voy a hacer ahora es que todas estas pestañas las voy a grapar a la parte interior. Bueno, pues yo ya tendría mi tejido.
necesitamos un buen margen para trabajar, que no se nos deshilache para poder rematarlo en el interior. Así que os aconsejo que no cortéis mucho, sobre todo también porque cuando nosotros forremos el marco, nuestro bastidor, vamos a poner el tejido así. Entonces tened en cuenta que haya espacio y que sobre un poquito para poder tenerlo así, poder trabajar y que no nos falte tejido ni se nos rompa. Y nada, voy a poner unas grapas. Estas grapas las quitaremos luego. ¿Veis? Ahora hago el lado contrario para generar la tensión que necesita el textil. A ver, voy a poner el aparatito aquí para que no se deforme también mucho, que se deforme más o menos igual, homogéneamente. Bien, y así quedaría nuestra parte de atrás. Aquí es donde vamos a tener el rizo de nuestro trabajo. Y esta es la parte sobre la que vamos a trabajar. Como veis, ya no hay arrugas, está bien tenso. He hecho este pequeño diseño en Procreate basándome en las medidas de mi lienzo. Para el fondo no me voy a complicar y voy a utilizar colores planos en diferentes tonos. Y bueno, no voy a utilizar lana acrílica, sino que voy a utilizar algodón, el mismo que utilizo para hacer amigurumi. Algunos son algodones reciclados y tengo unos cuantos tonos diferentes y colores así más básicos. Como veis, ya he pasado mi diseño a nuestro tejido. Tened en cuenta que depende de la cara que vais a utilizar, necesitáis que las letras estén en un sentido o en el otro. Como veis, aquí están al revés. O sea, esta es mi izquierda y yo empiezo por el final de la palabra. El llamado efecto espejo, porque la cara que yo voy a utilizar va a ser esta. Veis que aquí sí estaría bien escrito, o sea, de izquierda a derecha. Es muy importante porque si lo hacéis al revés, luego no lo vais a poder utilizar. Y bueno, no quiero que os equivoquéis, así que pensad muy bien qué cara vais a utilizar. La aguja que voy a utilizar es la pequeñita, la misma que utilicé en el vídeo de los pendientes, porque me siento más cómoda utilizándola. Y como veis, no he dejado la aguja muy salida hacia afuera. Creo que solo la he dejado 2 centímetros, 2 centímetros y medio, para que el rizo sea corto. ¿Veis que queda súper cortito? Creo que así quedará mejor. Y la parte de atrás también queda muy bonita, por si os interesa más este efecto. Así que voy a seguir y voy a hacerlas todas las letras. A ver cuánto tardo, espero que no mucho.
así queda terminado. Esa es la parte que yo voy a utilizar, la del rizo, y esta es la parte sobre la que estuvimos trabajando. Como veis, aquí las letras están al revés y en nuestra parte en la que vamos a utilizar las letras están correctamente posicionadas. Ahora lo que vamos a hacer es, en la parte trasera vamos a encolarla como en todos los anteriores vídeos para fijarla. La cola que utilizo, como sabéis, es una cola de cola blanca para madera, de carpintero. Vale, ahora que ya está completamente cubierto, lo que voy a hacer es que voy a poner algo de peso a los laterales. De esta forma, cuando se vaya secando, no va a curvarse, ¿vale? Sino que va a mantener la forma plana. Ya se ha secado mi cola. Ahora vamos a proceder a coserle la cremallera. Lo que vais a necesitar, aparte de este, son un tejido que haga de parte de atrás, ¿vale? De parte trasera. Yo en mi caso tengo este. Y como veis, no lo he cortado al... A ver, nuestro tamaño, realmente esto se quedaría en un tamaño así, ¿vale? Y lo que he hecho es que lo he cortado un pelín más grande por los bordes, como veis. He dejado unos 2 centímetros a cada lado, arriba y abajo. Vale, y también vamos a necesitar, este sería la parte de atrás. Y vamos a necesitar 2 trocitos también, iguales, como que hagan de forro. Estos los he cortado al mismo tamaño que la parte de atrás, ¿vale? Y también lo que vamos a necesitar es una cremallera. Yo tengo esta cremallera que es muy larga porque era de un vestido. Y lo que voy a hacer es que voy a mantener esta parte y cortaré al largo que necesite. Por ejemplo, si va aquí, ¿no? Pues tendré que cortar una cosita así o aproximadamente y rematarlo con unas cuantas puntadas para que no se abra la cremallera, porque si no, cuando abramos llegará un punto en el que el carrete, creo que se llamaba, se saldrá. Bueno, para coser la cremallera esta parte es un poco más difícil y os voy a enseñar a cómo tenéis que colocarla. Nosotros colocamos nuestra cremallera aquí, ¿vale? Justo al inicio de extremo, ¿no? Y colocamos la cremallera aquí. Va a ser un poco complicado, pero para que nos entendamos, la cremallera va a quedar justo aquí, ¿no? Entonces, con la parte exterior de la cremallera tocando nuestra cara principal, la colocamos aquí, ¿vale? En este contorno. Tiene que quedar justo al límite, para que, o sea, tendríamos que coser justo lo más pegaditos a la cremallera posible. Lo que voy a hacer es que voy a colocar también el forro para coser las dos cosas a la vez. A ver, este paso es un poco complicado, así que si no os quedará bien, lo que tenéis que hacer es quitar vuestro pespunte y volvéis a repetir hasta que os quede bien. Ahora mi forro es este, ¿no? Pues tengo que mirar que poner la cara que se va a ver del forro tocando con la cara buena de nuestro punch needle, ¿vale? Tocando las caras que se van a ver. Y esto lo colocaríamos aquí, cubriendo completamente la cremallera, ¿vale? Y ahora tengo que sujetar estas tres, las dos piezas y la cremallera en el centro juntas. Esto tiene que quedar como un sándwich, ¿vale? Entonces, con mucho cuidadito voy comprobando que la cremallera está bien situada y
cojo y pongo alfileres. Los alfileres los iremos quitando mientras vamos cosiendo. Para que veáis al abrir, veis que la cremallera está sujeta justo al filo. Si veis que hay algún huequito, lo corregís, volvéis a colocarlo bien para que quede lo mejor posible. Lo mejor que podéis usar es un pie así. Como veis solo tiene un lateral y la cremallera va a pasar justo por aquí y así no coseréis la parte de los dientes de la cremallera y es mucho más fácil. Normalmente este pie viene con la máquina que tengáis de coser, si no también los podéis encontrar por internet. Ya lo he cosido, le he dado un par de pespuntes para ver si podía acercarme un pelín más a la cremallera y bueno, como veis así quedaría. Se me ve un pelín del tejido y aquí he pillado un bucle un poco, pero bueno, es que es bastante difícil la verdad esta parte, así que paciencia y nada. Vale, y este, como veis, sería nuestro forro. Ahora vamos a coser aquí en este lado la parte de atrás y la otra parte del forro, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer es colocar nuestra parte así de atrás. Nuestra parte trasera iría aquí, ¿no? Entonces la colocamos cara a cara con el derecho, así. Y en esta parte colocamos cara a cara también nuestras partes de dentro, nuestros forros. Así y así, un super sándwich. Y lo sujetamos todo con alfileritos. Si tenéis algún problema para coser la cremallera, lo mejor que podéis es abrirla, porque con el carrete, ¿no?, la parte con la que abrís la cremallera, seguramente tendréis problemas, sobre todo con la mía, por ejemplo, que es muy gruesa, ¿vale? Entonces lo podéis abrir y quitarlo de fuera. Por ejemplo, si estáis cosiendo esa parte, pues podéis abrir hasta aquí y luego cerrarla y coser el resto. Pero bueno, yo para colocarlo la voy a dejar así cerradita para que me coincidan, ¿vale? Porque es muy importante que os coincidan bien tanto la parte de delante como la de atrás. Ya he cosido toda la parte de atrás, como veis tiene el forro por dentro y ya así que vemos cómo quedaría nuestra cremallera. Como veis, lo he cosido muchísimo mejor y es muchísimo más fácil de coser que la parte de punch needle, que bueno, hay que echarle un poquito más de paciencia. Y ahora lo que voy a hacer, porque como lo he cosido muy cerca de lo que es el carril, no sé cómo se llama, como lo he cosido muy cerca de los dientes de la cremallera, lo que es el carrete me pilla un poco, me cojo un poco el forro. Entonces lo que voy a hacer, aprovechando que esta parte es más fácil de coser, es que le voy a pasar un pespunte aquí, por fuera para sujetar estas dos piezas de tela y que no se muevan nada, ¿vale? Ya he dado un pespunte aquí para sujetarlo y se queda muy bien. Y ahora lo que voy a hacer a continuación es que ya voy a cortar mi cremallera. Entonces tengo aquí una aguja con hilo enhebrado y voy a cortar aproximadamente aquí. Ahí, vale. Y ahora lo que hago es que aquí uno coso así. Espera.
Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra cremallera cosida, ya está todo perfecto, lo que tenemos que hacer es coger y empezamos cerrando la cara principal con la cara trasera. El forro por ahora no lo tocamos, ¿vale? Simplemente cogeríamos estas dos piezas y poniendo la cremallera lo más recta posible, así, ¿no? Tenemos que unir por toda la parte, tenemos que pasar un pespunte por aquí, por todos estos contornos, cerrándolo, ¿vale? Llegando hasta la cremallera. Así que vamos a sujetar con alfileres esto y lo cosemos. Bueno, pues ya tengo unida lo que es la parte delantera con la trasera. Nos faltaría por unir el forro. Voy a recortar el exceso de tejido que hemos utilizado para nuestra aguja mágica, ¿vale? Y rematarlo con un zigzag por todo el borde. Lo quiero sujetar al tejido que es la cara de atrás para que no se deshilache y no se nos rompa. Ya tengo todo mi contorno sujeto, como veis esto se queda así, sujeto aquí también. Y ahora, muy importante que tengáis vuestra cremallera abierta, ¿vale? La dejáis abierta y vamos a coser forro con forro. Siempre tenéis que dejar una parte abierta, puedes dejar un lateral, la parte de abajo, un trozo abierto. Yo voy a hacer es que voy a coser aquí así y un trocito hasta aquí, ¿vale? Voy a dejar este trozo, un trozo bastante amplio, abierto. Muy bien, ya tengo mi forro también cosido. Veis que he dejado aquí este agujero enorme y por el que espero que pase todo el bolso. Ahora lo único que tenemos que hacer es volverlo hacia adentro. Y lo que hacemos ahora, ya tengo el forro también dado la vuelta, otra esquina y muy fácil, ha sido muy fácil, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que le he dejado un agujero enorme. Ahora lo que hacéis es que remetéis hacia adentro los extremos, ¿vale? Lo sujetáis con unos alfileres y hacéis una costurita aquí, dejándolo bien cerradito. Cuando ya tengáis esto cosido ya estaría terminado todo. Pero bueno, creo que está quedando muy bien. Bueno, ya he terminado de coser el forro y ahora lo que hacemos es que lo metemos hacia adentro. Así, que llegue bien a las esquinas. Perfecto. Estoy súper contenta con cómo ha quedado. Ha quedado muy mono. La cremallera metálica le queda súper bien. Y nada, por dentro la verdad es que también ha quedado muy mono. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo, por darle a me gusta, por compartirlo y por suscribiros al canal. Así que gracias a todos. Os mando un beso enorme y os veo en el próximo. Chao.